Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos con nuestra serie de videos sobre ecuaciones diferenciales ordinarias. Hoy vamos a comenzar el estudio de las ecuaciones ordinarias de primer orden, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Como habíamos hablado en un par de videos pasados, una ecuación diferencial ordinaria es una ecuación en la cual aparecen derivadas en una sola variable. ¿Ok? Entonces yo tengo en principio una cosa de este modo, donde aparece una sola derivada de la función. ¿Ok? La y es la función desconocida. Y yo quisiera saber cuánto vale esta cosa, ¿ok? Porque es de primer orden. Cuando la tengo totalmente despejada es una ecuación explícita y cuando no es una ecuación implícita. Las ecuaciones diferenciales de primer orden, su forma general se puede escribir de la manera siguiente. Y' de x va a ser una cuestión que está en función, voy a escribirlo así, en función de x y de y, ¿ok? Sujeto a una cierta condición inicial, ¿ok? O condición adicional, que es que x en un cierto punto x0 valga un cierto valor y0. Entonces esta es la ecuación diferencial ordinaria. Fíjense que es de orden 1 porque aparece una sola derivada, primer orden, y esto que está acá se llama la condición inicial. Y el conjunto de estas dos cosas se llama un problema de valor inicial. ¿Okay? Tenemos un problema de valor inicial de grado 1. Y lo que queremos es resolver la ecuación. ¿Okay? Resolver la ecuación, vamos a llamar esta 1, sujeta a la condición 2. ¿Okay? Resolver esta cosa sujeta a esta condición. Esa es la meta. Ese es el modelo global y esa es la meta general. ¿Okay? Antes de sacar cuentas, recordemos por un momento el marco que teníamos de cálculo en varias variables sobre estas cosas. Porque aunque estamos en una sola variable, yo puedo pensar por un momento si y depende o no depende de la x. Por supuesto, la y va a depender de la x si yo quiero que sea una función. Pero por un momento yo puedo pensar esto de una manera un poquito más general. ¿Y qué tal si, bueno, no depende, pues? ¿Qué tal si yo tengo, por ejemplo, una cierta superficie, ¿está bien? Y, bueno, esta es una superficie que es determinada por este campo, ¿ok? Esos son todos los zetas, tales que z es igual a f de xy, y esto me da una superficie contenida dentro de R3, explícita por supuesto, definida sobre una cierta región, y yo considero dentro de esta cosa una cierta curva, ¿ok? Yo considero dentro de esta, o sea, sobre los puntos de esta cosa, yo considero, por ejemplo, un cierto pedacito de curva que venga, por ejemplo, una cosa más o menos así. ¿Está bien? Y yo considero por un momento esto que está aquí. Pensemos en esta cosa como una especie de alfa de t igual a una curva en R3, x de t, y de t y z de t. ¿Ok? Y entonces la idea es tratar de pensar en esta cosa que está acá, en nuestra ecuación en su forma general, como algo que yo podría tratar de resolver derivando de manera implícita, ¿ok? Después vamos a entrar en más detalles sobre cómo esto se resuelve, ¿ok? Pero la idea es pensar en esto como un problema de derivación implícita, ¿ok? Un problema de derivación implícita. Muy bien, hay un montón
de maneras de escribir esto que está acá. ¿Ok? Hay un montón de maneras de escribir esta cosa que está aquí. Depende de la forma de cada una de las funciones y de los campos escalares. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos generales de qué es lo que sucede con estas cuestiones. Quiero que tengan en mente que siempre lo que vamos a obtener al final, la solución, si la hay, va a ser una curva. Una curva o una familia de curvas, mejor dicho. Una familia, la solución va a ser una familia de curvas paramétricas. ¿Ok? La solución de esto va a ser una cierta familia de curvas paramétricas y la condición inicial me va a determinar una curva particular en la cual yo estoy evaluando las soluciones. ¿Ok? Vamos a ver un par de ejemplos muy sencillos antes que nada. Continuamos. Entonces, ejemplo 1. Consideremos, por ejemplo, la ecuación diferencial dada por el problema siguiente. Y' es igual a y. ¿Ok? Esto es diferencial de y respecto de x es igual a y de x o y' de x es igual a y de x. Entonces nosotros sabemos que la función y de x igual a la exponencial de x satisface eso. ¿Okay? Es una solución particular de esto. ¿Ok? Si yo, vamos a ponerle esta así. Si yo multiplico esto por una constante, si yo considero a y de x igual, por ejemplo, constante por e a la x, esta también lo va a satisfacer porque y' de x en este caso va a ser c por e a la x derivada y esto me va a dar c por la derivada de e a la x que es c por e a la x y esto es y de x. Entonces, esta también me sirve como una solución de este problema, por lo cual este problema me origina, como estábamos hablando hace un ratito, una familia de curvas parametrizadas. ¿Ok? Me origina una familia de curvas parametrizadas. ¿Parametrizadas por quién? Fíjense que están parametrizadas por la constante. ¿Ok? Fíjense que si yo evalúo y de 0 es c por e a la 0 que da 1, y esto es c. La constante es la altura de la curva en 0. Y entonces yo voy a obtener, por ejemplo, la exponencial normalita que viene por aquí. Corto en 1 y después abre. Esta es e a la x igual a y. Y de aquí para adelante obtenemos las demás. Por ejemplo, en un medio va a venir así. Este es y igual un medio de e a la x. Esta otra vendría siendo y igual a 2 veces e a la x, etc. Y si la ponemos negativa, por ejemplo, tendríamos aquí a y igual a menos e a la x. Y tendríamos por acá, por ejemplo, a y igual a menos un medio de e a la x, etc. ¿Ok? Fíjense que entonces el c me mueve a toda la familia de curvas y la familia de curvas de alguna manera me da una partición de todo el plano real, ¿ok? Porque son curvas que son disjuntas entre sí. La curva, cuando c es igual a 0, obtengo la curva y igual a 0 constantemente, que es el eje horizontal, ¿ok? Es el eje horizontal. Esta que está acá es c igual a 0, ¿ok? Entonces yo podría, mejor dicho, yo podría escribir todas estas curvas
determinándolas únicamente con el parámetro. No sé si me explico, pero las puedo escribir de esta manera, solamente usando el parámetro. Creo que era esta la que estábamos usando, que era como por aquí. Ok, entonces fíjense que tenemos c igual a 0, c igual a 1, c igual a 2, c igual a 3, c igual a menos 1 medio, c igual a menos 1, etc. ¿Okay? Cada valor de c me da una curvita diferente. Por eso tengo una familia de curvas parametrizadas. Si yo ahora quiero en particular resolver el problema de valor inicial, un problema de valor inicial, por ejemplo, si mi problema de valor inicial, la condición inicial fuese y de, x0 igual a y0, lo que yo estoy preguntando es, para cada par x0 y y0, en el plano el que sea, arriba o más abajo, por ejemplo, vamos a buscarnos otro color, por ejemplo este. Digamos que por aquí están. Este es el punto x0, y0. Y yo estoy preguntando cuál será la familia que pasará por aquí, o cuál será la curva de la familia, ¿ok? ¿Cuál es la constante tal que esto pasa por aquí? Simplemente despejamos. Yo sé que la curva es la forma constante por e a la x, y entonces yo sé que y0 va a ser igual a constante por e a la menos, porque menos, sin menos, e a la x0, entonces c es igual a y0 sobre e a la x0, que es igual a y0 por e a la menos x0. De tal manera que la función y de x es igual a e a la menos x0, porque aquí por y0, sí señor, por y0 por e a la menos x0 por e de x, y esto es y0 por e a la x menos x0. Y esta es la forma general, ¿ok? La forma general es y de x es igual a y0 por e a la x menos x0. Esta es la forma de la forma general no, justamente, la solución particular. Esta es la solución particular, ¿ok? Entonces, recapitulamos, ecuación diferencial, familia de soluciones, condición inicial y solución particular que se despeja de la familia de soluciones, ¿ok? Al yo ver este tipo de problemas, surge una pregunta que es natural, que es si siempre existe, mejor dicho, alguna solución para cualquier par ordenado x0 y y0. En el caso de nosotros, de este primer ejemplo, la respuesta es sí. Pero podría suceder, dependiendo del problema, que a veces no haya solución, ¿ok? Que a veces no haya solución para un problema particular, ¿ok? Muy bien. Entonces, dentro de las ecuaciones de primer orden, ¿ok? Vamos a estudiar a lo largo de este video y los que vienen, vamos a estudiar algunos tipos particulares de ecuaciones de primer orden, ¿ok? Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden que vamos a ver entre este video y el siguiente. ¿Cuáles son las ecuaciones diferenciales que vamos a ver? Primero vamos a ver las separables,
que son muy sencillitas de hacer. Son básicamente ecuaciones de cálculo integral, ¿ok? Después vamos a ver las ecuaciones exactas. Después vamos a ver las ecuaciones lineales con coeficientes constantes. Después vamos a ver las ecuaciones homogéneas. ¿Ok? Después vamos a ver las ecuaciones lineales con coeficientes variables. ¿Ok? Y probablemente luego hagamos un par más que ahorita no tengo en mente, pero que las vamos, por supuesto, vamos a ver. Estas son muy importantes, las ecuaciones. Estas son 3 especiales que son, vamos a llamarlas así entre comillas, especiales, ¿ok? Que son 3. Son la ecuación de Bernoulli, la ecuación de Riccati y la ecuación de Clairaut. ¿Ok? Cada una de ellas tiene sus soluciones particulares bien divertidas, ¿ok? Pero ese es el plan estratégico maestro de lo que vamos a hacer. Entonces, comencemos por las ecuaciones separables, ¿ok? ¿Qué es una ecuación con variables separables? Una ecuación con variables separables, ¿ok? A ver si tenemos espacio. Todo esto es primer orden, ¿ok? Acuérdense. Una ecuación con variables separables es una que se expresa de la manera siguiente. Se expresa así. Y' de x igual a una cierta función que depende de x sobre una cierta función que depende de y. ¿Ok? Esta es una manera de expresarla. Se puede expresar también en términos diferenciales así. O se puede expresar también en términos diferenciales así. O se puede también expresar en términos diferenciales así. Si pasamos todo al mismo lado y hacemos caso omiso de los signos, esto se puede expresar así. Lo que interesa en cualquiera de los 4 casos es que cuando las tengo en términos de diferenciales, lo que está al lado del diferencial de x depende de x, lo que está al lado del diferencial de y depende de y, ¿ok? Al lado del diferencial de y depende de y, al lado del diferencial de x depende de x. Y por eso, si yo las separo de esta manera, como una igualdad en la que hay un pedazo a la izquierda, un miembro a la izquierda que depende de x o de y el otro miembro del otro lado depende de la otra variable, las variables no se mezclan. ¿Ok? Esa es la idea, que las variables muy entre comillas, no se mezclan. ¿Ok? Las ecuaciones diferenciales son de las más sencillas de hacer, pero de las más sencillitas de todas. ¿Ok? Cuando tenemos una cosa de esta manera, tratamos de pensar siempre en así o así. Podemos pensar en derivación implícita. Sin embargo,
¿Ok? Acuérdense de que siempre estamos buscando una familia de curvas. Sin embargo, en este caso realmente va a funcionar mucho mejor simplemente integrar de manera directa. Integrar directamente, ¿ok? Para obtener la familia de curvas. El caso más particular de todos estos es cuando la G es igual a 1. ¿Okay? Cuando yo no tengo término G o cuando no tengo término B. Cuando esto o esto es igual a 1. ¿Ok? Cuando, o mejor dicho, cuando es constante, pues. Cuando G de Y es una constante o B de Y es una constante, toda esta cosa se reduce a Y' de X igual a F de X, que esta es la familia de todas las ecuaciones de cálculo integral. ¿Ok? Todas las ecuaciones de cálculo integral, esto es, todas las primitivas, las antiderivadas que vimos y hemos tratado de calcular en cálculo integral, se reducen a una ecuación de este tipo, como hemos visto y como ustedes saben, se resuelven por el segundo teorema fundamental del cálculo, calculando las antiderivadas, ¿okay? De manera simbólica o de manera numérica con un código. Nada, estas originan a todas las integrales de una variable, ¿ok? De funciones de una variable, ¿de acuerdo? Por lo cual no es tirado de los pelos pensar que en efecto las generales se puedan resolver así, integrando directamente. Y ya vamos a ver cómo eso sucede, ¿ok? Vamos a ver inmediatamente cómo eso sucede. Vamos a dar un par de ejemplos. Muy bien. Ejemplos de ecuaciones separables. Entonces recuerden que nuestro modelo de ecuaciones separables es o bien de la forma y' es igual a algo que depende de x sobre algo que depende de y, o algo que depende de x por diferencial de x más algo que depende de y por diferencial de y igual a 0. ¿Ok? Estas son las formas, las dos formas. Formas básicas, perdón, me disculpo, formas básicas de una ecuación separable, ¿ok? Veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Por ejemplo, digamos que yo quiero resolver esta ecuación. 1 más x de x menos más y por diferencial de y es igual a 0. ¿Ok? Yo quiero resolver eso. Bueno, yo me fijo que lo que está al lado del diferencial de x depende de x y lo que está al lado del diferencial de y, es decir, solo depende de x, y lo que está al lado del diferencial de y solo depende de y. Entonces esta señora que está acá es separable. Muy bien. Para empezar, ¿ok? Esta señora que está acá es separable. Entonces la idea básica es la siguiente. Vamos a integrar esto respecto de x. Integramos esto respecto de x. Y vamos a integrar esto respecto de y. ¿Ok? Y eso es lo que va a hacer aparecer la familia de curvas parametrizadas. ¿Ok? Veamos. Si yo integro el primer pedazo respecto de x, pues entonces voy a obtener esto, la integral indefinida de 1 más x diferencial de x más la integral indefinida de y diferencial de y va a ser igual a c constante. Una constante en los reales. Algunas, no sabemos cuál. Integramos y nos queda entonces que x más x cuadrado medios más y cuadrado medios
es igual a C, ¿ok? C constante en los reales. De esta manera yo puedo, fíjense que obtenemos, para empezar, obtenemos una relación que en principio es implícita, ¿ok? Esto es importante. Esto es una familia de curvas implícitas. Esto es una familia de curvas implícitas, en las cuales yo puedo despejar la y si quiero, pero no estoy obligado a despejarla, ¿ok? Yo no estoy obligado a despejarla. Yo puedo graficar la familia de esas funciones. Puedo tratar de buscar cómo son las familias de esas funciones, ¿ok? Por ejemplo, si yo, en este caso, como tenemos dos términos cuadrados, ¿ok? Una manera de tratar de leer esto sería completar cuadrados, ¿ok? Como tengo aquí un medio y aquí un medio, eso tiene toda la pinta de ser, si han visto antes geometría analítica, eso tiene pinta de ser algún tipo de circunferencia. Veamos que esto es así en efecto. Si uno saca un medio de factor común, me queda x cuadrado más un cuarto de x más un medio de y cuadrado es igual a c. Completemos cuadrados, un medio por x cuadrado más un cuarto de x, que deberíamos reescribirlo de una vez para completar cuadrados como 2 por un octavo por x, más el cuadrado de este, que es 8 por 8, 64, da 1 sobre 64 menos 1 sobre 64, más un medio de y cuadrado es igual a c. ¿Está bien? Y entonces vamos a separar este pedacito de aquí y el resto, que es este pedacito, lo vamos a sacar y lo vamos a pasar al otro lado. Entonces nos queda un medio de x cuadrado más un cuarto de x más 1 sobre 64 menos un medio por 1 sobre 64 más un medio de y cuadrado es igual a c. ¿Ok? Nos queda que un medio de x más... Perdón, discúlpenme que me hace falta café. Por favor, discúlpenme, que estoy completando súper mal los cuadrados. Discúlpenme. Por favor, me hace falta café. Esto es... No. Perdón. Esto es 2 por un medio más un cuarto menos un cuarto. Perdónenme. 2 por un medio. Entonces me queda un cuarto y un cuarto. Y me queda aquí un medio menos un cuarto. Ahora sí. No, sí estaba bien. Perdón. Sí, señores, sí estaba bien. Sí estaba bien. Porque para que me dé un cuarto tengo que hacer 2 por un octavo. Sí estaba perfecto, discúlpenme. Y sí me hace falta café. Ok, entonces me queda... x más un octavo al cuadrado más y cuadrado sobre 2. Y esto va a ser igual a c más 1 sobre 128. Eso es. Ahora sí, discúlpenme, ¿ok? Y fíjense que esto de una circunferencia, esto está bien definido. Las circunferencias, siempre que el c es mayor o igual que 1 sobre 128. Cuando es exactamente igual, el radio da 0 y me da un punto, ¿ok? Me da un punto. Y para algo estrictamente mayor que 1 sobre 128, me da una circunferencia que está centrada. Esta circunferencia está centrada en menos un octavo
Y aquí más chiquito todavía que es... No, mentira, en 0. En los verticales en 0, menos 1/8 0. Está centrada aquí. Y dependiendo del valor del c, bueno, pues simplemente me va a dar un circulito más o menos así, en el que el radio, este radio es la raíz cuadrada de c más 1 sobre 128, ¿ok? Ese es el radio del circulito. Entonces fíjense que me está dando una familia de curvas parametrizadas por el c, ¿ok? Si yo tomo un c más chiquito que 1 sobre 128, simplemente da una solución vacía, porque no hay ningún par de puntos, x y y, en el plano que me satisfagan la ecuación, ¿ok? Entonces, en efecto, tengo una familia de curvas que son circunferencias y son todas implícitas. ¿Por qué yo sé que esta familia de curvas me da una solución de mi problema inicial? Basta para ello derivar, ¿ok? Lo que tenemos que hacer es derivar nuestra igualdad de aquí. X más x cuadrado medios más y cuadrado medios es igual a c. Eso lo podemos hacer un momentico acá. Derivemos la ecuación x más x cuadrado medios más y cuadrado medios es igual a c. Voy a revisar un momento con ustedes si en efecto esa es. A ver. X más x cuadrado medios más y cuadrado medios igual a c. Sí, señores, esta es. Y ahora vamos a derivar. Derivamos de manera implícita. Esto es, estamos asumiendo que y depende de x. Y en tal caso, la derivada de la primera es 1 más 2x sobre 2 más 2y sobre 2 por y' es igual a la derivada del lado derecho que da 0. ¿Ok? Y me queda 1 más x más y por y' es igual a 0. ¿De dónde? Y por y' es igual a menos 1 más x. Me queda que y' es igual a menos 1 más x sobre y. Que era en efecto la misma ecuación que tenemos aquí, salvo una cosa. O sea, si la escribimos como dy sobre dx, me queda y sobre dx igual a 1 más x sobre menos y. Si los pasamos me queda menos y por dy es igual a 1 más x de x. Y si pasamos el lado izquierdo al derecho me queda que 0 es igual a 1 más x por dx más y por dy. Fíjense que acabamos de recuperar la ecuación original. Voy a echar atrás para que la vean. Era esta, ¿ok? 1 más x de x más y de y igual a 0. Y en efecto, tenemos nuestra ecuación original, de tal manera que esta solución que está acá es una solución genérica de la ecuación original, ¿ok? Y ese es el método general para resolver todas las ecuaciones separables. Veamos en qué consiste. Entonces, si mi ecuación separable en términos generales se escribe como dy sobre dx igual a una función, cierta función que depende de x, sobre cierta función que depende de y, y yo paso la g al otro lado, suponiendo por supuesto que esta cosa sea diferente de 0, la paso, multiplico de los dos lados, mejor dicho, me queda que g de y por dy sobre dx es igual a f de x es igual a f de x. Y entonces se ve de inmediato que si yo tuviese, mejor dicho, una cierta solución, ¿ok? Si yo tuviese una cierta solución de la forma y de x igual a alguien, por ejemplo,
escribamos h de x, entonces lo que tendría es que g de y por y' de x es igual a f de x, y entonces esto se reescribiría como g de h de x por h' de x igual a f de x, ¿ok? Lo que estoy haciendo es básicamente un cambio de variables, de tal manera que si yo integro de los dos lados respecto de x, entonces me quedaría que la integral de g de h de x por h' de x debe ser igual a la integral de f de x más una cierta c, ¿ok? Si yo hago aquí el cambio de variable y igual a h de x y escribo la integral auxiliar, pues lo que me va a quedar es que la integral de g de y, porque esto que está acá es el diferencial de y, va a ser igual a la integral de f de x más c. ¿Ok? De tal manera que esta es la forma en la que resolvemos las ecuaciones separables. ¿Okay? No hace falta, esto es una cosa que no siempre se menciona, pero no hace falta poner dos constantes de integración, ¿ok? A veces, o sea, esta es una duda muy frecuente. Bueno, ¿y por qué yo no pongo una constante de integración del otro lado? Porque no hace falta. No hace falta. Si yo hubiese escrito, si yo hubiese escrito por un momento, simplemente la integral de g de y, diferencial de y, más constante 1 igual a la integral de g de x más c2, simplemente paso la c1 al otro lado y me queda que la integral de g de y es igual a la integral, perdón, que estoy poniendo aquí f, y esto es f, perdónenme, esto es f de x más c2 menos c1. Y paso todo el pedazo constante. Fíjense que esto me da la integral de f de x más c. Entonces, básicamente lo que sucede es que la suma de dos constantes es una constante. Por eso no vale la pena, es redundante. No es que no se pueda, sí, claro que se puede, pero es redundante. No añade nada adicional al problema, ¿ok? No añade nada adicional al problema. Resolver las cosas de esta manera no pone nada nuevo, ¿ok? No añade nada más valioso a las soluciones. Entonces, en resumen, siempre que tengamos una ecuación separable, siempre que yo tenga una ecuación separable, escrita así o escrita de la otra manera, simplemente integro el pedazo de y el pedazo de f. ¿Ok? Integro el pedazo de y y el pedazo de f. Uno respecto de y el otro respecto de x. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Ok? Si yo tengo la misma ecuación escrita de la otra manera, si la tengo escrita así, también vale lo mismo integrar de esta manera. La integral del primer término respecto de x más la integral del segundo término respecto de y igual constante, etc. Y terminamos de resolver, ¿ok? Esta es la manera en que se resuelven las ecuaciones separables. Veamos más ejemplos. ¿Ok? Ejemplo 2. Resolver. A ver, yo quiero resolver, por ejemplo, esto. X por y a la 4, diferencial de x más y cuadrado más 2 por e a la menos 3x por diferencial de y es igual a 0. Este es un caso en el cual, fíjense que tenemos un pedacito con x, un pedacito con y.
y un pedacito con y y otro pedacito con x en los dos casos, ¿ok? Podría parecer que no es separable porque los dos términos dependen de las dos variables de x y de y. Sin embargo, son factores. Son factores. Son factores. Quiero decir con esto que cada término se escribe de la forma algo, ¿ok? Que dependa de x por algo que dependa de y. Una cosa que depende de x por una cosa que depende de y. En este caso, lo más sencillo es reescribir la ecuación. Para ello lo que vamos a hacer es dividir. ¿Entre quién vamos a dividir? Bueno, vamos a dividir así. 1 sobre, vamos a multiplicar por. ¿Qué es lo que me sobra? Bueno, en el pedazo de la x me sobra el factor y cuadrado. Este es por el que vamos a dividir. Y en el pedazo de las y me sobra el factor e a la menos 3x. ¿Ok? Por esto es por lo que vamos a multiplicar de los dos lados. Como toda la igualdad es igual a 0, si yo multiplico toda la igualdad por esta función, sigue dándome idénticamente 0. Y me queda x y a la 4 de x más y cuadrado más 2 por e a la menos 3x por dy igual a la misma función y a la 4 por e a la menos 3x por 0. Y como esto es idénticamente 0, da 0. Si yo multiplico ahora con distributiva de los dos lados, me va a quedar entonces x, en el primer factor se me va a ir el y cuadrado, el y a la 4, me va a quedar x sobre e a la menos 3x, que es x por e a la 3x diferencial de x. Más, en el segundo factor, al revés, se me va a ir la exponencial, que es el pedazo que me sobra, y me va a quedar y cuadrado más 2 sobre y a la 4 diferencial de y igual a 0. Y ya aquí ya queda la ecuación escrita de manera separable. De aquí en adelante, solo queda integrar de los dos lados. Lo único que tenemos que hacer es integrar bien. Del primer lado, x exponencial de 3x de x más del segundo lado, y cuadrado más 2 sobre y a la 4 de y es igual a 0. Vamos a llamar a este pedazo 1 y el segundo pedazo 2. El pedazo 1 se integra por partes. ¿Ok? Este pedazo 1 se integra por partes. Integrémoslo rápidamente. Lo que vamos a hacer es escoger a quién derivamos y a quién integramos. Esta es la señora que vamos a derivar para que desaparezca el x. Y esta es la señora que vamos a integrar porque la integral de la exponencial es básicamente ella misma salvo una constante. Vamos a aplicar la regla de Leibniz de la derivada. Y en este pedazo lo que hay que hacer es separar esto en dos fracciones. Si yo separo el sumando en dos fracciones, me va a quedar 1 sobre y cuadrado más 2 sobre y a la 4, que es bastante más sencillo de integrar, ¿ok? Muy bien. Integremos rápidamente este pedazo, la integral de x por la exponencial de 3x de x, esto es f por g', entonces me va a quedar f por g, ¿ok? Me va a quedar x por la exponencial de 3x sobre 3 menos la integral de f' por g. Y entonces f' es 1 y me va a quedar otra vez un tercio de la exponencial de 3x de x. ¿Okay? No voy a poner la constante, perdón, hablando de constantes que aquí se me fue. Esta es una constante. Ok, y entonces me va a quedar que esto es igual a x por la exponencial de 3x tercios menos un tercio de la integral de esto que está acá, que es menos un noveno de la exponencial de 3x. Y del otro lado vamos a tener el otro pedazo que es la integral de y cuadrado más 2 sobre y a la 4 de y, que es la integral de este pedazo que está acá,
la integral de dy sobre y cuadrado más 2 veces la integral de dy sobre y a la 4. Esto es y a la menos 2. Y entonces esto me da menos 1 sobre y. Y el otro me da más 2. Y este me da por menos 1/3 por y a la menos 3, que es 1 sobre y a la 3. ¿Ok? Si yo sustituyo todo esto del lado de arriba, entonces me va a quedar la ecuación, que la vamos a escribir aquí chiquitita. No, vamos a escribirla del lado de allá. Me va a quedar x e a la 3x sobre 3, x e a la 3x sobre 3 menos 1/9 de e a la 3x. Eso es el primer pedazo. Es este que está aquí. Segundo pedazo es menos 1 sobre y. Menos 1 sobre y. Menos 2/3 de 1 sobre y a la 3 menos 2/3 de 1 sobre y a la 3 igual a constante. ¿Ok? Esta es la familia de curvas parametrizadas. Esto es lo que me da la familia de curvas parametrizadas. El parámetro es el c, que debe ser una constante. ¿Ok? Este c es el parámetro de la familia de curvas. ¿De acuerdo? Yo puedo refactorizar esta cosa, la puedo despejar, la puedo reacomodar, pero básicamente esto es lo que queda. Esta es la familia de curvas que quedan, ¿ok? Ecuaciones separables y solución de ecuaciones separables. Esperamos que este video les haya sido de provecho. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.